primaria es donde llegan la mayoría de esos pacientes. Esos pacientes que no han sido diagnosticados, pacientes que ustedes tienen que hacer esas medidas de prevención. Prevención tanto para evitar la enfermedad como el diagnóstico precoz de esas enfermedades. Y ahí sí les pueden hacer un seguimiento a esos pacientes. Les diagnostican, le pueden poner un tratamiento, pueden pedirle cita o un retorno nuevamente a ver cómo está. Y ese paciente va a venir con ustedes y ya van a ser pacientes conocidos, van a ser conocidos por ustedes. Bueno, ¿en qué momento ustedes creen de atención de ese paciente que ya no puedan atenderlo ustedes, que necesiten de derivarle a un especialista? Entonces, en lo que ustedes piensan, yo me voy a tomar mi café porque se me va a enfriar. Entonces, vayan pensando y vayan comentándome. A ver, yo quiero saber, ¿qué ustedes opinan? ¿Cómo? Tratamiento refractario. Cuando no responde al tratamiento. Bien, tienen un paciente que no está respondiendo con lo que ustedes aprendieron, saben que es lo adecuado, no responde como debería, entonces ustedes deberían remitirle, se puede remitir. Ahora, ¿a quién le remiten? ¿A quién le puede? Y van a situarse en endocrino, ¿está bien? Patologías endocrino-metabólicas o reumatología después. ¿Cuándo le mandan? ¿Pero a quién le mandan? ¿Directo al endocrino? ¿Puede haber otro especialista? ¿A quién? Se existe outro especialista, às vezes pode estar auxiliando, tipo um nutrólogo. Sí, pero a ver, ustedes como médico general, ¿en qué materia estamos? Medicina interna. Entonces se puede derivar a un médico internista. Acuérdense que los médicos internistas son los especialistas. La medicina interna es una especialidad. Entonces, ¿quién se encarga de ver a estos casos más complicados, casos refractarios? Entonces lo puede atender un médico internista, más que el endocrino mismo. Entonces el médico internista le va a ver como un todo, va a ver todas las patologías asociadas. El endocrino puede ser que se encargue solamente, por ejemplo, de la parte de la diabetes, del control metabólico de ese paciente, pero de las complicaciones renales, cardiovasculares que tiene ese paciente, ¿ustedes creen que el endocrino le va a atender esa parte? No, él como especialista, fíjense que como médico general vamos a poner un sitio de acción grande. Ya que tengo vamos a ver. Professora, eu não sei no Paraguai, mas no Brasil, o médico, ele ser endócrino, ele tem que fazer residência em clínica médica. ¿Cómo es? No Brasil, o médico endocrinologista tem que fazer primeiro residência em clínica médica. En Estados Unidos también. Aí depois, aí é como se fosse uma sub-área dentro da clínica. Pero yo les voy a decir algo que pasa, por lo menos acá en Paraguay. En Paraguay hay muchos doctores que terminan la carrera de medicina y hacen un posgrado en endocrinología y se hacen llamar endocrinólogos. No son endocrinólogos. Tienen posgrado. El posgrado, este curso de un año, 2 años, depende, no es una especialidad. Lo mismo sucede con los llamados dermatólogos, esteticistas. Muchas veces no es una especialidad, es un posgrado que realizan. El posgrado ya le avala, le da la oportunidad de atender eso. Pero hay que tener cuidado. Es como los títulos cuando salen que dicen médico cirujano. No son cirujanos. Entonces hay que tener en cuenta ese. Ahora, como especialidad de endocrinología, por lo menos, por ejemplo, en Cuba se puede hacer aparte. Hay personas que hacen endocrinología 3 años de residencia que sí, que son endocrinólogos y no tienen que hacer medicina interna. Lo otro que sucede a veces es que para tener esa especialidad es muy difícil porque las plazas son pocas. Como son especialidades así más reducidas, vamos a suponer que esta es la medicina general. Acá está la medicina general. Ahora la parte de, vamos a dividir así. Ejemplo. Acá son diferentes especialidades. Entonces acá está la medicina interna, la cirugía y me faltó gine.
Si los ginecólogos me ven que les olvidé, se van a enojar los ginecólogos. Le olvidé a los ginecólogos, es importantísimo. No sé cómo dividir acá esto. Vamos a poner en 4 directos ya, ¿verdad? Dios mío. Bueno, pediatría, cirugía, gineco, medicina interna. Las especialidades básicas, ¿está bien? Pero todo esto está medicina general. Dentro de la medicina general ustedes dan todo eso durante la carrera. Ahora, dentro de la cirugía hay subdivisiones. ¿Está bien? Los cirujanos mismos hacen sus propias... a la cirugía general, pero ahí vamos a entrar todo lo que es quirúrgico, que de hecho la ginecología también entra dentro de las especialidades quirúrgicas, ¿está bien? Pero urología también. Ahí vamos a colocar, bueno, todo, la neurocirugía, cirugía de trauma, cirugía torácica. Essa divisão aí acho que está errada. Sei, pediatria, cirurgia, gineco e araçaio. Bueno, no tan así. Porque si fuera yo, entonces estuviera ocupando estos dos. Y algo de cirugía, ¿está bien? Entonces, bueno, esto sería, estamos haciendo así de forma muy hipotética, ¿está bien? Es para que logren comprender algo que les quiero decir. No es una regla, estamos inventando esto acá entre nosotros, este grafiquito. Entonces, bien, la pediatría también tiene sus divisiones. Hay pediatras que tienen unas subespecialidades. Por ejemplo, hay neumología pediátrica, gastroenterología pediátrica, cardiología pediátrica, neurología pediátrica, neuropediatría, hay todo también. Pero para hacer eso deben ser pediatras primero. O sea, puede ser pediatra general y hacer una subdivisión. ¿Está bien? Hay algunas, no sé, acá en Paraguay realmente o en Brasil, pero yo les puedo dar la experiencia de Cuba. En Cuba sí hay algunas especialidades pediátricas que a veces son, por ejemplo, de adultos y después se especializan en niños. Por ejemplo, hacen neumología como especialidad y después hacen una división en pediatría, pero no son pediatras. Entonces, lo ideal sería hacer pediatría primero y después la división en neumología pediátrica, porque ahí ya puedes verlo como un todo. Por exemplo, psiquiatria, que depois faz uma especialização em adolescência e infância. Ajá, solo que, bueno, en Cuba sí está la psiquiatría pediátrica como especialidad aparte. Ah, sim. Rotan por la parte de adultos, pero la especialidad de psiquiatría pediátrica. Cirugía pediátrica también, aparte de la cirugía general. Bueno, tienen sus divisiones, ¿está bien? Gineco también, bueno, ya tomo mi café. Ahí, ¿qué tal? Bueno, sin micrófono grito, después estoy sin voz. Cirugía también, gineco. Ahora, medicina interna. Medicina interna, por concepto, acuérdense que es la atención integral a el adulto. Entonces se especializa en adultos, ¿está bien? Y es atención integral, le va a ver como un todo. No solamente le va a evaluar por el control metabólico que tenga, sino también las posibles complicaciones y qué más está teniendo el paciente. Entonces, le puede dar una mejor atención. Vamos a decir como especialista, ¿está bien? No es que un médico general no le haga esa misma atención, pero puede atender a esos casos más complejos, los casos de difícil diagnóstico. Vamos a suponer que el paciente llega al médico general y el médico general, por más que sospeche, que le indique exámenes, no encuentra el posible diagnóstico. Dice, no, esto está muy complicado, esto no es algo frecuente. ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué no mejora? Entonces, eso es un motivo para mandarle al paciente a otro servicio. ¿Está bien? Pero se debería elegir primero a un especialista en medicina interna antes de un subespecialista, porque de acá estos clínicos se vuelven a dividir en muchas divisiones, pero cada uno va a atender esa parte que le corresponde. Entonces el paciente va a ir al endocrino, le va a atender la parte que le toca, por ejemplo de la diabetes,
Pero el paciente le va a decir, sí, pero es que también me está subiendo la presión y me está dando un dolor en el pecho. Y el endocrino le va a aconsejar, equivocadamente, depende de cada uno, ¿verdad? Que en vez de regresar con el médico internista, le va a decir, bueno, tienes que ver un cardiólogo. Entonces ese paciente va a estar desesperado buscando a un cardiólogo porque el doctor le dijo que tenía que ver a un cardiólogo. Entonces las consultas de subespecialidades cada vez son más caras. Entonces ahí el paciente está buscando a un cardiólogo. Nada, ¿dónde yo consulto con el cardiólogo? Va a donde está el cardiólogo. El cardiólogo le va a atender solo la parte de cardiología, solo eso. Entonces, sí, bueno, y no, sí, el paciente, doctor, pero además de eso yo no estoy orinando muy bien, o tengo orina con espuma. Dice, no, para eso es un nefrólogo. Entonces el pobre paciente dice, bueno, ahora el cardiólogo mandó al nefrólogo y salta a otra consulta. Y cuando llega el nefrólogo, que está por acá, el nefrólogo la atiende y todo, y el paciente le dice, sí, pero yo no estoy viendo muy bien. Bueno, con el oftalmólogo. Entonces salta a otra consulta de oftalmología. Después del oftalmólogo, el paciente le dice, porque es un médico el oftalmólogo también, ¿no? Dice, doctor, ¿y esto que me salió en el pie, qué cosa es? Tengo como una herida en el pie que no se me cura. Dice, no, eso es el angiólogo, el flebólogo. Entonces le salta para otra de acá, esta es parte de cirugía ya. Le salta para otro. Entonces al final, ¿qué ustedes creen que pasó con ese paciente? ¿Cuánto ha gastado ese paciente en diferentes consultas? Y esos subespecialistas, a veces, fíjense, yo no estoy hablando para todos, ¿está bien? Porque yo conozco y sé que hay especialistas así que son maravillosos, y no son así. Y antes de ser subespecialistas, eran médicos generales, ¿está bien? Pero bueno, hipotéticamente, la otra verdad que ustedes conocen también, que seguramente les ha pasado con ustedes mismos, con algún familiar, con algún abuelo, con algún padre. ¿Cuánto ese paciente ha gastado en consultas? Y cuando va al supuesto especialista o superespecialista, ni les atiende y le dice, no, eso tiene que hacerte un ecocardiograma, no tenés que hacerte una resonancia, tenés que hacerte tal cosa, tal prueba. Y cuando tenga el resultado regresa. Entonces regresa y al final no pasa nada. Después el paciente va con todo su expediente de todas las especialidades que ha visto. ¿Y a dónde regresa? Al médico general, porque ninguno fue capaz de atenderle todo lo que tenía. Entonces eso no puede pasar. Eso es maltrato. Y acuérdense que eso era la prevención cuaternaria que nosotros habíamos visto. Eso, el exceso en la prevención, en este caso era para prevención secundaria, diagnóstico precoz. Le hacen miles de pruebas, no todas son efectivas en lo que él tiene, y el pobre paciente se gastó un dineral y tiene que regresar con el médico primario, el que es gratis, porque ese es el servicio de salud. Entonces eso no puede pasar. ¿Y por qué pasó eso? Por culpa del médico primario, que le mandó primero a una consulta equivocada. Entonces, para que eso suceda, tienen que aprender, tienen que saber a dónde dirigir a ese paciente, hasta dónde puede estar en sus manos y hacia dónde llevarle. Entonces, una cuestión importante es que cuando sea un caso complejo, un caso de difícil control, le indiquen primeramente una consulta con el médico internista, el clínico, porque ese clínico es el que le va a ver como un todo y es el que tiene los conocimientos tanto de endocrinología, de cardiología, de nefrología, y va a saber atenderle así, de esa forma, va a poder darle un seguimiento a ese paciente. Del clínico, el médico internista, determina que se va de sus manos otra vez, entonces va a saber dirigirle exacto al especialista que sí le hace falta. ¿Entendieron? Hay que evitar los maltratos tanto al paciente y además al bolsillo del paciente. Y otra cosa es perder tiempo. Se pierde tiempo en lo que está de aquí para allá y de allá para acá. No está tomando su medicamento y cuando regresa otra vez con ustedes está peor de como estaba al principio.
Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bueno, acá tenemos lo que es la endocrinología, por el que le guste, y es una especialidad que es muy amplia, ¿está bien? Bueno, esto es lo que había quedado, pero yo se los mandé, así que ya estudiaron esto lo vimos en la clase pasada, así que vamos a pasar todo esto. Y la parte de examen físico. La parte del examen físico vamos a ver solamente algunas cositas, porque hay otras que, aprovechando esto, ustedes lo dan en otras materias. ¿Está bien? Por ejemplo, la parte de páncreas y pancreatitis, todo ustedes lo dan también en cirugía. Esa parte nosotros no lo vamos a atender acá. Ahora, para el examen físico, fíjense que es un sistema. Y es un sistema que me puede dar problemas o situaciones en todas las partes del cuerpo. Por eso ya habíamos visto los síntomas que son tan variados, pues el examen físico también. La ectoscopia de ese paciente es de vital importancia, porque solo de ver al paciente se pueden diagnosticar muchas enfermedades de este sistema. También es variado, por eso está el examen físico general por aparatos regional y por aparatos y sistema. Entonces, en el examen físico general, ¿qué ustedes creen que sea importante tener en cuenta ahí? ¿Qué ustedes van a hacer en el examen físico general de ese paciente? ¿Qué les interesa saber? De patologías endócrinas, de cualquier índole, ¿está bien? Sin abordar una específica. ¿Cuáles ustedes creen que sea importante hacer ahí? A ver, les pregunto. Ajá, los signos vitales de forma general, ¿está bien? Porque es lo primero que uno hace, sobre todo en el triaje, toma los signos vitales. Entonces, vamos a hablar de la presión como signo vital, porque acuérdense que la toma de la presión es parte del sistema cardiovascular. Entonces, ahí ya no estaríamos en el examen físico general, sino por aparatos y sistemas. Pero como en triaje es importante, sí. Hay muchas patologías del sistema endocrino que cursan ¿con qué? Con hipertensión. De hecho, es una causa de hipertensión secundaria. Y a veces el paciente viene por la hipertensión y no viene porque quizás yo creo que tengo alguna patología de tiroides o porque tengo acromegalia o porque tengo tal cosa. No, ellos vienen porque le está subiendo la presión. Y a veces puede ser la manifestación inicial. O sea, no inicial, pero sí la que el paciente se da cuenta. Entonces miren cómo hay que tener la mente abierta para buscar muchísimas opciones. Entonces puede ser. Também é importante a inspeção, porque, por exemplo, tem muitas patologias que já tem uma configuração externa, assim, por exemplo, o Cushing, ele já tem todas as características. Entonces eso miren, esto acuérdense que cuando hablamos de inspección, palpación, la percusión y la auscultación son técnicas de examen físico, ¿está bien? Y estas técnicas nosotros las vamos a ir realizando en todos los elementos del examen físico. Por ejemplo, cuando hacemos por un sistema respiratorio, hacemos la inspección, la palpación, percusión y auscultación, ¿está bien? En abdomen, en todo. Hay algunas regiones que no llevan todo. Por ejemplo, cráneo, lo vamos a estar ocultando ahí a todos los pacientes del cráneo. Pero sí, uno va a elegir qué técnicas utilizar. Por eso que son técnicas, ¿está bien? Ahora, cuando nosotros hacemos la inspección general de ese paciente, ¿qué parte del examen físico es? Ectoscopía. Entonces la ectoscopía es el elemento del examen físico importante porque ahí sí podemos identificar cambios morfológicos en ese paciente. Y en esa ectoscopía está, por ejemplo, el estado de la piel. Es importante saber, porque acuérdense que en la piel podemos encontrar un mapa. La piel es como un mapa que nos puede ayudar a diferentes diagnósticos. Por ejemplo, en ese que estábamos hablando de Cushing y todo, puede haber zonas de hiperpigmentación de la piel. En la insuficiencia, lo contrario a Cushing, pueden haber vitiligo. Ese paciente viene por vitiligo, piensa que es algo dermatológico y era una enfermedad de Addison, por ejemplo. Entonces, miren qué importante
el examen físico de la piel. Pero cuando observamos en la piel del abdomen las estrías que da en Cushing, entonces uno ve esas estrías violáceas del color del vino, así, anchas, más de 1 centímetro suelen ser, y uno ve eso y dice, no, estas no son estrías. Vamos a suponer que es una mujer multípara. Dice, no, esas no son estrías por descontrol de peso o por el embarazo, estos son diferentes. Entonces son estrías o vergeturas, que también se le conocen a las estrías, en términos médicos se llaman vergeturas, que son diferentes, tienen unas características diferentes. Muy bien. Y si vemos, por ejemplo, lesiones descamadas, descamaciones blanquecinas debajo de las mamas o en la ingle, ¿qué puede ser eso? Son algunas lesiones que se descaman, tienen digamos unas descamaciones de la piel de color blanquecino, que la paciente por acá que estamos diciendo dice que le pica, tiene lesiones de rascado. Miren, pueden ser lesiones micóticas en la piel, y a veces el paciente viene porque tiene lesiones micóticas en la piel y va a consultar solo por eso. Mira, me salió esta herida acá, tiene una lesión, me pica, me molesta. En el ombligo también, incluso tiene mal olor en el ombligo, en la región de la ingle. Y si es una mujer, puede tener escozor también en sus partes íntimas, secreciones, y va a consultar solo por eso. Y el médico general dice, no, eso es un honguito en la piel, tiene que secarte bien cuando te bañas, le pones una crema y ya está. No, y si es un diabético, y esa es una manifestación de la diabetes, entonces no se queden con un síntoma. Eso es un síntoma y un signo que están encontrando. Vayan al diagnóstico de verdad. No tiene factores de riesgo, le indican por lo menos una glicemia, una hemoglobina glicosilada a ese paciente, que no es ni siquiera caro. Es económico si lo hacen en un privado, y en los hospitales públicos se hacen también esos exámenes. Mínimo eso. Y ahí tú puedes tener un diagnóstico, o al menos una idea. Sale alterado, haces todo el protocolo diagnóstico. Sale bien, está todo bien, ahí te queda, bueno, sí, puede ser porque está obesa, porque usó una ropa muy oscura, muy apretada, le lesionó. Puede ser. Pero fíjense que ese motivo de consulta no tenía nada que ver supuestamente con algo endógeno. Y hay que pensar en esto. Viene porque está aumentando mucho de peso, ya vimos ese, ¿verdad? Y cuando le observan la distribución en la ectoscopia, estamos en examen físico, la distribución es troncal. Se aumenta mucho de peso, pero aumenta más a expensas de la barriga, la cara, la grasa supraclavicular, la jiba. Y dice, mira, mi cara cada vez está más gorda, más grande, y mi panza también. Pero eso es lo único que yo engordo, porque mira, mis brazos se mantienen normales, las piernas también. Entonces tú ves una desproporción entre las extremidades y la masa muscular, que ha perdido masa muscular, y esa obesidad troncal. Y uno lo mira y ese es bien característico. Uno dice, pero será, parece Cushing. De hecho, seguramente ustedes han visto por ahí, por algún supermercado, por el shopping, por un lugar así donde hay muchas personas, y ya como son médicos, ustedes ya son médicos ya, hay que ser ya con esa actitud, le ven a una persona así y le dicen, mira que parece Cushing, tiene aspecto de Cushing esta persona. Entonces tienen que ir desarrollando ese ojo clínico, ese poder de ver algo y ya decir, este parece tal cosa. ¿Está bien? Ayer en la clínica estábamos viendo a un pacientito asmático, ¿verdad? Pediatría. Y de solo verle, así, de verle ya se veía la dificultad respiratoria que tenía. No había que estarle preguntando, haciendo las cosas, ya esa fase que tenía ya se notaba. Lo mismo ocurre con estos pacientes. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a examinar? Por ejemplo, acá dice el tejido celoso cutáneo.
¿Para qué nos permite el tejido celular subcutáneo? ¿Qué cosa es el tejido celular subcutáneo y qué es lo que vamos a investigar con eso? Tejido celular subcutáneo es diferente al panículo adiposo. Edemas. La presencia de edemas, acuérdense que eso es tejido celular subcutáneo. Si ustedes ven en una historia clínica, en un caso clínico, infiltración del tejido celular subcutáneo, o así, tejido celular subcutáneo infiltrado en tal lugar, miren, eso no es nada más y nada menos que edemas. Es lo mismo. Pero fíjense, es más fácil poner edemas en estas cosas. Es más fácil, pero así queda más bonito. No, esta es en medicina, para examen físico. El edema es un síntoma. El paciente dice, tengo edemas, tengo hinchazón. ¿Verdad? Cuando el paciente dice, se me hincha la cara, se me hinchan las manos o los pies, el término médico es edemas, pero es un síntoma. Ahora, el signo es la infiltración del tejido celular subcutáneo. Y el signo de la fobia, goder, eso. Ahora, ustedes ven que sí, está hinchado, como dice el paciente, sobre todo en la cara, y tienen que hacer el examen físico, ¿verdad? La palpación. Y cuando le presionan, no tiene fobia, no tiene el signo de goder. Y dice, pero está hinchado, sí, pero no tiene goder. Y yo sé que los edemas dan goder y le aprietan al paciente, ya le duele el sitio y no tiene goder. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Este hinchado realmente tiene infiltración del tejido celular subcutáneo o no? Así tiene, porque estamos dando perfecto, tiene. ¿Pero qué tiene? Tiene mixedema. Acuérdense que el mixedema no deja goder, es una característica. Entonces ese paciente puede tener un hipotiroidismo, que es característico. Entonces, son algunos aspectos así que parece muy obvio, ustedes ya lo dieron, pero tiende a olvidarse, tiende a confundirse. Entonces tienen que tener en cuenta, porque si se me hincha la cara, pero ustedes me dicen, no, eso debe ser gordura, porque no tiene la fobia esa, no deja la huella del dedo. Yo me hago así en la mano, pero ahora se ve que estoy haciendo el pie, también por la cara. Doutora, quando tem enfisema subcutâneo também é nessa parte? También, pero el enfisema, acuérdense que da crepitación. Ah, sim. Crepita, ¿está bien? Por la presencia del gas. Entonces la crepitación ya te da más la orientación hacia eso. Este no crepita porque son diferentes sustancias que no dejan la fobia. No es, por ejemplo, como el paciente que tenga un edema cardiovascular, que suele ser más duro, es de difícil poder, pero cuando tú presionas, deja la huella. Por más que presiones, no deja la huella. Es una característica. Después nosotros vamos a dar hipotiroidismo y ahí vamos a poder revisar mejor esto, ¿está bien? Pero es para que tengan una representación de forma general. Entonces miren cuánta información en un examen general solamente del paciente. A ver, ¿qué más? ¿Dónde? Me llamo. Ela falou de edema, do seu edema aqui. A professora. O edema. Ajá. Ah, pero ¿qué sucede? Miren, ya que él habló de su problema, ¿verdad? Vamos a comparar algunas cosas. Salud. Bueno, miren, en estas enfermedades que estamos viendo, por más que sean de ese sistema endocrino, son consideradas la mayoría de enfermedades que tienen que ver con enfermedades sistémicas. Y no me refiero a esas enfermedades sistémicas como las colagenopatías y otras cosas, ¿está bien? Es porque me puede afectar o me puede dar consecuencias en diferentes otros aparatos, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos del edema, de patologías como el hipotiroidismo,
Un paciente diabético puede tener edemas ya porque tenga alguna complicación cardiovascular, porque tenga alguna complicación renal, puede tener. Pero ¿qué características tiene ese edema que es diferente a la que él tiene? Él dice que tiene edema. Y estos pacientes tienen edema. Pero ¿por qué yo no digo? Yo no le examiné a él, ¿verdad? Pero me imagino. ¿Por qué yo digo que el edema de él es relacionado con el traumatismo que tuvo, por la lesión que tuvo, y no es porque tenga una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal? Se é repentina ou não, se é progressiva. Pero él también pudo haber tenido un edema un poco más progresivo también. Se puede ir inflamando y aumentando ese edema. Doutora, para diferenciar o cardio do renal, seria se é bilateral ou unilateral? Para diferenciar cardio y renal, O edema. está morno. Por ahí está la respuesta, pero no el título que le diste. La última parte está correcta, pero la parte anterior del título es lo que no. ¿Eh? Sí, pero fíjense la pregunta, ¿está bien? La pregunta es, ¿cómo diferenciamos el edema que acá el compañero tiene, que fue relacionado con el traumatismo, que recibió un traumatismo? Além do edema, outros sintomas associados. No, solo por el edema, solo por el examen físico. Porque él viene, vamos a suponer que él está así, va a la consulta porque tiene edema, ¿no? Y cuando el médico le examina, dice, no, eso es por el traumatismo que tuviste, relacionado con la cirugía que tuvo, por otra cosa. Pero no es un edema renal. No, tú no tienes un edema renal, no, eso no es un edema cardíaco. Mas ele vai considerar, No siempre. Mas ele vai considerar a história clínica? Sí, es importante. Miren, la historia clínica es importantísima, pero estamos haciendo un ejercicio donde solamente es al examen físico. Solo por eso. Ella dijo algo relacionado con ese, ella estaba morna. Ahí está, pues de morna. Tú dijiste que la diferencia entre el renal y cardíaco era si era bilateral o no. No, los dos son bilaterales, son simétricos. Pero en el caso de él es unilateral. En el sitio que se relaciona con el traumatismo, puede ser por una infección, por ejemplo una linfangitis, en una trombosis venosa. Entonces un edema local, está solo en ese miembro. Si le examinamos el otro miembro, está normal, ¿está bien? Y el edema renal o cardíaco es simétrico, es bilateral. No puede ser, atiendan, no puede ser que un paciente con una insuficiencia cardíaca me dé edema solamente en un pie. No, si tienen a nivel de este tobillo, derecho, también lo va a tener en el izquierdo. Entonces la diferencia, y es una cosa que nosotros tenemos que evaluar, es si es un edema simétrico. Hay simetría del edema. ¿Está bien? Esa es una diferencia importante. Muy bien. Doutora, Sí. e como que eu diferencio o cardíaco do renal, o edema? Ahí sí es lo que ustedes estaban hablando del momento del día. Acuérdense que el edema renal tiene un predominio matutino. El edema cardíaco es un edema que tiene un predominio vespertino. Cuando hablamos de predominio, no significa que el paciente con un edema cardíaco en la mañana esté libre de edema, porque si está muy encharcado, muy descompensado, amanece igual con edemas. Solamente que tú notas que el edema es más intenso, hay más acúmulo de líquidos durante la tarde que durante la mañana. Y el edema renal es lo contrario. Lo otro es que el edema cardíaco suele ser duro, de difícil poder. Y el edema renal es blando. Acuérdense, blando como mantequilla. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos nosotros. Esa es otra diferencia. El edema cardíaco suele ser caliente. Cuando digo caliente, no significa que esa zona está caliente. ¿Está bien? Es que es relacionado con el resto del cuerpo, tiene la misma temperatura. El edema renal suele ser más frío.
Esas son algunas diferencias, ¿está bien? Y por supuesto la causa. Pero la causa, imagínense pacientes diabéticos. Mas existem, por exemplo, outros edemas locais, por exemplo, que podem ser causados por trombo, que podem ser causados por parasitas. Sí. Otra característica es el sitio del cuerpo donde más afecte. Acuérdense que renal suele afectar mucho la región de los párpados, la región de la cara. Y los edemas cardíacos son más en zonas de declive. Entonces el paciente deambula más en miembros inferiores. Los edemas renales, sobre todo relacionados con las proteínas, acuérdense que estos pacientes, además de tener aumento de presiones hidrostáticas por la retención hidrosalina, y sobre todo pacientes que la diuresis ha disminuido notablemente el filtrado glomerular, también tienen proteinuria. Entonces ellos suelen tener hipoalbuminemia. Por eso es que el edema suele ser más blando y en zonas más laxas. Por ejemplo, en el escroto, las líneas de los párpados, es otra diferencia. Entonces sí da para diferenciar, pero eso lo da para diferenciar por libros. En la vida real es mixturado, porque el paciente renal crónico también tiene patologías cardíacas. Entonces está mixturado los dos. Y ahí es donde decía Conti, la historia clínica del paciente es importantísimo. Los antecedentes, cómo pasó, qué es esto, ¿sabes? Pero miren cuánta información me da. Un paciente diabético que les llega a la consulta no puede irse de la consulta sin haber examinado el tejido celular subcutáneo, porque es donde tú vas a ver si pudiera tener alguna complicación renal o cardiovascular. Entonces hay que hacerle el examen, sí o sí. Por lo menos en los pies, a ver cómo están tus pies, vas a tocarte, se te hincha, la cara, hay que hacerlo, sí o sí. Y eso no toma tiempo. El que me diga que se le, no sé, que se le va a pasar la hora entera de la consulta viéndole los pies, eso es mentira, eso rápido se ve y se palpa y tiene, no tiene. Además que vamos a ver otras cosas después en los pies del diabético, que es importantísimo. Y hay que sacarle el calzado al paciente diabético en la consulta, hay que verle los pies. A veces dice, le revisan los pies, sí, te sacas tu zapato. No. ¿Y cómo le dan los pies con un zapato? Un zapato transparente que llevaba. No, ni ahí, porque hay que ver entre los dedos. Y por más que tenga un zapato transparente, los dedos están cerrados, ¿no? Entonces, hay que sacarle los zapatos al paciente diabético, su media. Hay que revisarle entre los dedos, porque ahí puede tener lesiones. Lesiones que después hay que amputarle el pie al paciente. ¿Y por qué? Porque el médico primario no le revisó los pies. Porque el paciente diabético tiene disminución de la sensibilidad. Entonces ellos no sienten esa herida, no les duele, no notan que tiene lesiones. Entonces, ¿de quién es el cuidado? Del médico primario. Cada vez que va a la consulta revisan los pies. Entonces, que no se les olvide eso. Yo quiero que ustedes se formen bien, que no hagan lo que hacen otros incorrectamente. Piensen en ese paciente como si fuera un familiar de ustedes y la consulta que ustedes quisieran que se les diera a ustedes mismos. Entonces, den lo mejor de sí. Y eso no tiene que demorar mucho tiempo. Eso es rápido. Sí, el fondo de ojo, pero eso ya, por ejemplo, sí, puede hacer. De hecho, vamos a hablar un poquito de eso, ya que lo menciona. El fondo de ojo es parte del examen físico. No es un examen complementario, es parte del examen físico. Profe, pero ¿cómo hacemos eso? Yo nunca hice, es difícil. Realmente no es difícil, pero lleva práctica. ¿Está bien? Por ejemplo, yo hice mucho fondo de ojo cuando estaba en el internado. O sea, cuando pasé por neuro en cuarto año, cuando pasé por oftalmología en quinto año, y después en el internado, que nos dejaban hacer, ahí acompañando a los profesores.
Pero después como médico y eso, yo me formé en pediatría y ahí cuando había que hacer fotos de ojos ya teníamos al neuropediatra, estaba el oftalmólogo pediatra, entonces ellos hacían, porque estaba en el mismo hospital. Pero imagínense que no tengan a mano eso. Les toca al médico general. Entonces lleva práctica. Yo perdí mucha práctica. Ahora puedo sé la técnica o el fondo de ojo y sé diferenciar si está bien o si está mal. Pero si está mal y específico qué es lo que tiene, está más complicado, hay que volver a leer. ¿Está bien? Porque lleva práctica. ¿Para qué mentir y decir, ay, yo soy experta haciendo fondo de ojo? No. Perdí la práctica, hace años que yo no hago eso. Ah, pero por lo menos saber cómo se hace, saber qué es lo normal, porque no está normal, esto no está normal. Professor, eu acho que aqui não sei os meus colegas, mas eu não vi nenhuma prática fazer fundo de olho. Porque tenés que tener el equipo, pero sí se hace. Por ejemplo, en la clínica teníamos consulta de oftalmología y ahí estaba Zapallo y él hacía, incluso yo le decía a los alumnos, miren, cuando hacíamos las prácticas, el que tenga curiosidad y quiera aprender, incluso él me dijo, doctora, yo puedo enseñarles a hacer fondo de ojo, el que quiera puede ir conmigo a la consulta porque ahí se hacía todos los días, fondo de ojo. Eran todos los pacientes cuando iban a hacerse su refracción, le hacían fondo de ojo. Entonces, sí, la oportunidad estaba, solamente que no es que el docente va a agarrar al alumno y decir, dale, aprende a hacer fondo de ojo hoy. Entonces hay que estar ahí pendiente también, ¿verdad? Pero no es algo que se haga de rutina. Lo mismo el tacto rectal. El tacto rectal es parte del examen físico, pero no se hace de rutina. El examen con espéculo no es el ginecólogo, es parte del examen físico del paciente. Y a todas las mujeres que llegan a decir, ay, vamos a poner un espéculo para ya revisarte. No se hace de rutina. Por eso es que se confunde con exámenes complementarios. ¿Saben? Por ejemplo, mi caso otra vez, y no es tampoco que sea todo errado o que el médico no sepa nada, pero yo no tengo, primero, no tengo el oftalmoscopio y segundo, no tengo toda la habilidad para poder evaluar eso. Ah, pero tengo un colega que trabaja ahí que sí. Entonces yo en un papelito de la receta lo hago no como complementario, sino como una interconsulta. Entonces yo le pido al oftalmólogo, por favor, realizar fondo de ojo en paciente y le tengo que poner la microhistoria del paciente. Él no es adivino tampoco a ver por qué yo estoy buscando acá. ¿Una hipertensión endocraniana? No, la hipertensión endocraniana ya le toca que esté en la urgencia. Ahí sí tiene que saber hacer fondo de ojo. ¿Bien? Porque eso sí le mata rápido. Pero una retinopatía diabética tiene un tiempito para hacerse el fondo de ojo después, no necesitas la urgencia misma. ¿Está bien? Entonces tú le puedes pedir a un paciente diabético de tantos años de evolución, con tratamiento, por favor realizar fondo de ojo para valorar posible retinopatía diabética o lesiones de retinopatía. Y ya, el colega no va a decir, ¿quién le mandó que no sabe hacerlo? No va a ser. Porque además en su especialidad le toca. Ah, pero él se va a retornar a decir, mira, acá vino que tenía tal cosa, porque va a describir en ese informe. Por eso es que los pacientes mismos dicen, no, me mandaron este examen como si fuera un estudio, un examen complementario, es parte del examen físico. ¿Está bien? Eso es lo que sucede. Bien. Doutora, você falou sobre mixedema. Eu não me recordo muito bem o que seria essa patologia. Hipotiroidismo. Ese lo vamos a ver después, ¿está bien? Es solo para que tengan en cuenta que si encuentran eso y ven el paciente dice que está hinchado, pero ustedes no lo describen como los edemas que más conocen y tú dices, no, si no tiene fobia, no tiene edema. No puede tener edema, solamente que es otro tipo llamado mixedema. Son otras sustancias, ¿está bien? Que no es el infiltrado ese del plasma, ¿está bien? Por eso que no deja la fobia. En la cabeza, ¿por qué viene ahí el examen
examen físico de la cabeza. ¿Por qué la cabeza sea importante ahí si la fascia ya la vimos? Y en la fascia, bueno, la fascia también te permite identificar alteraciones en el rostro. ¿Está bien? Por ejemplo, el exoftalmo, la fascia de luna llena, si tiene hirsutismo, eso te ayuda, ¿está bien? Pero porque ahí cabeza dice tamaño, osificación, asimetrías. ¿Por qué dice eso? Por los casos de, por ejemplo, acromegalia, hay un crecimiento sobre todo del hueso frontal, está más aplanado, más prominente, la nariz está más ensanchada, los labios también están más prominentes. Acuérdense que la cabeza incluye todo, la configuración del cráneo, pero también la cara, los ojos, la nariz y la boca. Hay que revisarle la boca a los pacientes. La dentición. Entonces después vamos a ver que en la acromegalia hay diastema, separación de los dientes, comienzan a separarse, empiezan a verse espacios entre los dientes. Y en el paciente diabético, ¿ustedes creen que sea importante revisarle la boca? ¿Por qué? ¿Qué van a buscar ustedes en la boca del paciente diabético? Presencia de aftas, también lesiones micóticas que puede tener, pero que es importante que el paciente diabético también. Bueno, sí, está bien, el aliento cetónico es importante, pero en su consulta así rutinaria, no está complicado todavía. Sí, ese ya lo dijimos. Aquí está presencia de caries, la adicción. Caries, presencia de lesiones bucales, de caries dentales. Acuérdense que el paciente diabético está inmunodeprimido. Y a veces algo que se dice que es la epidemia mundial más grande que existe. No fue COVID, no es la peste. ¿Qué cosa es? Las caries dentales. Si ustedes le preguntan cuál es la enfermedad más frecuente a nivel mundial, son las caries dentales. Es más frecuente que las infecciones respiratorias. Solamente que no se les da la importancia que lleva. Pero las personas en algún momento de su vida han desarrollado y han tenido al menos una carie. ¿Han tenido? Entonces es la enfermedad más frecuente. Lo que es más de odontología. Pero miren, no se le da la importancia que es en el diabético, sí. Por eso que ellos llevan una consulta odontológica periódica. Y no es mixto. Porque se complica. A veces, miren, el paciente tiene hiperglicemia, está con tratamiento, dice que hace la dieta, dice que hace el ejercicio y no se controla. Porque las infecciones descompensan al diabético y uno empieza a buscar infecciones por todos lados. No tiene infecciones en la piel, no tiene infecciones, ¿cómo se llama? Respiratorias, no tiene infecciones urinarias. ¿Y por qué? Miren, ¿y la boca? En las bocas hay infecciones. Doutora, nessas extensões, acho que eu nunca peguei uma criança, adulto também, que não houvesse uma cárie aqui nas extensões da faculdade. E era muita. Então não chega a ser só na parte de diabetes, mas num contexto geral, né, sobre essa parte da boca, a higiene bucal da população é bem precária, né? Sí. Y un aspecto también que interfiere ahí es, ¿cómo decirte? Primero, la población le da la importancia que lleva con los dientes, algo tan importante. Mire que nuestra sonrisa es nuestra primera presentación. Entonces la salud oral, bucal es importantísima. Segundo, el acceso a los servicios de odontología. Son complicados. En los servicios públicos, a veces ya no hay fichas, están llenos, son un ratito nada más lo que se consulta, es difícil. Y cuando se van a un privado, el precio es muy caro. Te vas a una consulta odontológica, hay que hacerte cualquier cosa y es caro. ¿Está bien? Hay otro aspecto que eso no es tan así,
pero han habido algunos casos de demandas a consultorios odontológicos donde el profesional, para cobrar más, le da diagnóstico que el paciente no tiene, pero tiene una carie y le dice que tiene 3. No son todos, pero han habido demanda. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, é difícil. Doutora, eu acho que o simples, o básico sempre funciona. Água e sabão, pasta de dente, de escova, não tem como. Claro. Não, meu filho, ele tem 9 anos, até hoje, ainda, não sei mais pra frente, mas até hoje ele nunca teve cárie, nunca. Mas aí a alimentação também, e ele, como que ele vai cuidar sozinho da parte bucal dele, então, claro, vai deixar a relaxar, mas se a gente querer dar uma desculpa aqui do dentista, mas em casa a gente consegue, a escovação, coisas básicas. Porque eu peguei também uma moça num plantão com a minha irmã, que ela tava com uma ferida, sabe, bem feia. E ela, ai doutora, me passa a pomada, me passa antibiótico, remédio. Meu, gente, é só água e sabão, porque a gente vê que é coisas básicas, né? Algumas Por coisas, isso a é claro. importância da promoção de saúde. Sí. Algunos pacientes dicen, no, yo no me cepillé los dientes porque no tengo crema dental. No, yo tengo caries porque la crema dental no pude comprar o no tengo la mejor crema dental. Miren, para la salud bucal no es la crema dental, es el cepillo de dientes. Te puedes escobar solamente con agua y vas a tener buenos resultados. No es la crema dental. Hagan lo contrario, usen crema dental solamente como un enjuague bucal y no se cepillen a ver si van a tener salud bucal. Entonces, ¿quién es el más importante? La escoba, el cepillo y la técnica de cepillado también. Y estos pacientes diabéticos tienen que pasar por una consulta de odontología hasta para explicarles cómo se cepillan los dientes. En Brasil van los odontólogos a las escuelas. Porque en Cuba hacen eso, en Cuba van por las escuelas desde los niños pequeñitos y les van con una prótesis, un cepillito y les dan una clase a los niños de cómo hay que cepillar los dientes. E aplicar flúor também. Le aplican el cuchito de flúor y varias cosas. Aquele que morde também. Até os grandes do médico. Entonces eso es prevención, ¿ok? Bueno, vamos a continuar entonces. Fácil ya vimos. Fácil ya revisamos. Tórax, fíjense que dice, ay Dios mío, y ahora el tórax no es respiratorio, eso no es. Sí, en el tórax también podemos encontrar muchas patologías, muchos signos que me hablen de patologías endógenas. Por ejemplo, la ginecomastia, la lactorrea, secreciones de leche por el pezón que no tengan relación con la lactancia, ¿está bien? Pues si una mujer está lactando, está bien. Ahí, por ejemplo, hay una patología que vamos a ir revisando, que es el prolactinoma. Entonces, hay que investigar. Pero hay otra enfermedad que vamos a dar también, que es la acromegalia, que esos tumores o por adenomas hipoficiarios es la principal causa. Cuando hay un adenoma hipoficiario, muchas veces son coproductores, o sea que no solamente van a producir en exceso una sola hormona, sino que ese tumor hace que se empiecen a producir en exceso varias hormonas. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que vengan con acromegalia, hay que hacerle también examen porque pueden tener asociado una producción de prolactina. La prolactina ya no sería por una lesión, por ejemplo, que empiece a producir en exceso. Ella en realidad siempre está disponible. La prolactina siempre está lista para secretar, solamente que ella está bajo una acción inhibitoria de la dopamina. Entonces, en estas enfermedades se pierde la lesión, o sea, la acción inhibitoria de la dopamina y entonces comienza a eyectar la producción de leche. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es importante. Hay otras patologías también que se suele asociar, son signos inespecíficos, pero los pacientes comienzan a tener
es más bien de la piel, ¿está bien? Pero se pueden encontrar sobre todo en la región del cuello y en el tórax, que son como unas prominencias, un exceso de piel, parecen como si fueran son péndulos así, que salen, y cuando la persona tiene más de 5, se logra relacionar con pólipos intestinales, pólipos de colon, y eso aumenta la probabilidad de cáncer de colon. Entonces miren qué importante hacer el examen del tórax, del cuello, revisando si tiene esas lesiones o no. Hay otras enfermedades también del sistema endocrino que se relacionan con las manchas café con leche. Hay diferentes síndromes que no son tan frecuentes, incluso los nombres son rarísimos, pero se aparece una pubertad precoz en los niños, o sea, en las niñas sobre todo, y manchas en la piel, manchas que se llaman así café con leche porque son más o menos como ese color, son como un marrón claro, ¿está bien? Son hiperpigmentadas. Entonces fíjense qué importante tanta información. Dice, profe, pero eso es mucho. Sí, pero eso después lo vamos a ir simplificando a diferentes enfermedades, ¿está bien? Acá tienes que saber, porque fíjense, nosotros damos la enfermedad, pero cuando llegue el paciente, tú tienes que ver qué vas a buscar. No puedes ir a buscar, yo voy a ver si tienes acromegalia, y vas a revisar solo acromegalia. Yo voy a ver ahora, no era eso. Si tiene hipotiroidismo tiene voy a buscar eso. No, entonces tienes que hacer el examen físico 20 veces. Entonces, ¿cómo se hace? Una sola vez ya vas identificando las alteraciones y en la cabeza lo vas asociando con esas enfermedades. No puedes hacer al revés. No puedes pensar primero en la enfermedad y después ver qué encuentras. Professor, Porque se te van a escapar. o que causa essas manchas café? Son síndromes más raros que forman triadas de síntomas. Pero, por ejemplo, esas manchas, como les dije, café con leche, en pediatría, por ejemplo, está la neurofibromatosis. Eu já ia achar que era parasitose. No, la de parasitosis son manchas hipocrómicas, son más blanquecinas. Cuando tú comparas el color de la piel normal con la mancha, con la mácula, son hipocrómicas, son más claras que la piel. Y eso está muy debatido, si es por parasitismo. Es difícil que un parasitismo intestinal de esas manchas. Son más bien lesiones más tópicas, externas. Y muchas veces es en niños alérgicos y con la exposición solar. Muchos tienen que hacer con la exposición solar más que todo. Que tú ves a esos niños llenos de manchitas y dices, ay, tiene parásito. Muchas veces se le hace esto y no es parásito. Las café con leche tienen un color como del café con leche. Enseguida vamos a ver intervalos, vayan a tomarse un café con leche y ahí ustedes van a ver ese color. Ese color es de la mancha. En pediatría se asocia con la neurofibromatosis. Entonces, la neurofibromatosis, cuando el paciente tiene más de 5 manchas café con leche, entonces hay que investigar la posibilidad. Pero no es una o dos, ¿está bien? Tiene varias manchas. Tiene una, ¿cómo decirte? La causa no está bien demostrada, ¿está bien? Solamente que se asocia. Y no es en todos los casos, ¿está bien? Pero es una señal de decir, bueno, vamos a revisar, ¿está bien? Bueno, el tórax, abdomen, ya vimos también, en el abdomen, la configuración, el tipo de abdomen, las estrías. En el abdomen también, por ejemplo, en la acromegalia, todo crece. Entonces hay que hacer bien la palpación hepática, todo. Las extremidades, la longitud, no solo por el gigantismo, la baja talla, el enanismo, es importante. La simetría de las extremidades, y en la acromegalia en adultos, acuérdense que acro viene de extremidades y megalia de crecimiento de extremidades.
solamente que como ya cerraron los núcleos de los huesos, entonces ya no crecen en longitud sino en ancho, aumenta la masa ósea. Entonces los pacientes vienen y dicen que no les sirve el zapato, no les sirve ¿cómo que se llama? Bueno, en Cuba es gorra, en Paraguay se dice kepi, boné, bueno, el capacete. Hubo un caso así que estuve revisando de acromegalia y fue descrito en un doctor que no me acuerdo de qué país, creo que era Ecuador, Colombia, algo así, que él mismo él no quería, la persona misma no se nota los cambios, porque ocurre muy lento, es muy lento. Entonces la persona que está acostumbrada a verse, todos los familiares más cercanos, no notan el cambio ese de la acromegalia, no es que de un día a la mañana ya esté como la princesa Fiona cuando se convierte en ogro, ¿está bien? No es así, ese no se da cuenta. Entonces, como él tenía que ir en cada guardia a marcar su huella, llegó un momento que cuando él marcaba la huella no le registraba la huella. Y su dedo ya no cabía en el huellero ese donde se coloca, quedaba más grande. Y cuando él vio, pero eso fue lento, así no se daba cuenta, llegó un momento que él no prendía la huella y cuando miró y se dio cuenta, su dedo era más grande que el sitio para escanear la huella. Entonces miren qué forma, ¿verdad? Y ahí con sus colegas, digo, bueno, ¿y qué tal? ¿Será acromegalia? Dicen, no, ¿qué va a ser eso? No. Porque nadie lo asocia como algo que sea realmente frecuente. Hay un registro, pero creo que fue en 2012, 2015, en Brasil, que habían 200 casos de acromegalia por millón de habitantes. Entonces, no es tan infrecuente como se piensa, no es tan raro como se piensa. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, ¿alguna otra duda? Miren, por acá está la presión arterial, importantísimo, por ahí Lucas había mencionado. Y después esta parte de tiroides y eso ustedes ya conocen, ya dominan, ya han dado muchas veces. Uma palavra muito forte, doutora. Dominatriz. Foi semestre passado, doutora, eu já esqueci o médico. Bueno, de tiroides, rapidito para darle un intervalo. Y vean las manchas de café con leche por ahí en el vaso. En el copo vayan las manchas de café con leche. Miren, la tiroides. Acuérdense la localización de la región anterior del cuello. Normalmente no es visible ni palpable. ¿Está bien? Por lo tanto, si un paciente dice que tiene un aumento de volumen, viene porque le ha aparecido una zona acá en el cuello, hay varios diagnósticos diferenciales. ¿Está bien? Puede ser una tumoración en el cuello, un quiste tirogloso, pero acá como estamos endocrinos vamos a pensar en un bicho por acá. Hay que pensar en patologías tiroideas, en un bocio. Acuérdense que bocio es el nombre cuando hay un aumento de tamaño de la glándula tiroides. Bien, ahora, ¿dónde comenzamos? Estamos en examen físico. Hacemos las técnicas, la inspección. ¿Dónde o cómo hacemos la inspección de la glándula tiroides? Está el paciente ahí sentado esperando y ustedes le van a hacer la inspección de la glándula tiroides. ¿Cómo hacemos esa inspección? Así, mirando, por supuesto, pero ¿cómo? ¿En qué posición? Bueno, primero hay que hacer la inspección con el paciente en una posición normal, no hay que estar haciendo todavía nada, ¿verdad? Ahora al paciente se le tiene que dar un copo con agua, porque tú tienes que pedirle que degluta cada rato. Y si el paciente está hablando tanto antes de entrar a la consulta como yo ahora, ni saliva ya tengo para tragar. Entonces, usted degluta otra vez, trague. Doctor, ya estoy seco, no tengo para tragar. Entonces, para no incomodar, ya le damos un copito con agua y puede ser incluso hasta con un canopino. Sí, eso. Entonces ahí él va deglutiendo.
Ahí vamos a ir viendo, sobre todo para ver la localización con el cartílago, ¿está bien? Entonces, le tiene que hacer una inspección en todos los ángulos, no solamente de frente. Hay personas que tienen un cuello y una musculatura del cuello más prominente y aparenta tener un bocio. Hay algunos que tienen un cuello así más grueso que tú lo dices, ay, mira, parece que tiene un bocio tiroideo, y no es un bocio. Entonces, por eso es que no se puede ver desde un solo ángulo. Tiene que ver de frente, lateral y posterior. Profe, pero la tiroides está adelante. Bueno, hay bocios que son tan grandes que parece un cuello engrosado solamente, pero cuando en la región posterior logras ver, entonces no, esto es desde la región anterior, está comenzando. Entonces muchas veces se olvida mirar al paciente desde atrás. O sea, hay que hacer la inspección también posterior para ver el tamaño de ese bocio. Bien, después sí puedes hacer en diferentes posiciones, ¿está bien? Si por ahí no lograste identificar. La palpación, importantísima la palpación. Ahí ustedes recuerdan, dominan las técnicas, los nombres de las maniobras, ¿verdad? ¿Por cuál empezamos? ¿Por cuál? Por Kervain. Kervain es la maniobra bimanual posterior. Hay que comenzar por la maniobra posterior. Pero ¿por qué la posterior? No es más fácil empezar adelante. Sí, pero acuérdense que está la visión por ahí. Y cuando uno empieza a tocar así y vas mirando, te puedes confundir porque la visión te juega en contra. Entonces, para poder identificar mejor y tener una palpación mejor, solo con nuestros dedos, con el sentido del tacto, entonces se hace primero posterior. Acuérdense que los dedos quedan descansando en la región posterior del paciente y con nuestros 3 dedos y el pulpego de los dedos hacemos la palpación, es bimanual. Ahí identificamos, para eso el paciente va a estar deglutiendo la posición de la tiroides debajo del cartílago cricoides y ahí entonces hacemos esa palpación. Vamos primero desde el centro y vamos moviendo hacia los laterales tratando de identificar los lóbulos de la tiroides. También podemos hacer un empuje, ¿verdad? Con una mano, más hacia un costado, al otro, empujamos y hacemos acá. Eso sería la maniobra de Kervain. ¿Ya? Después de esa, entonces sí, hacemos las maniobras anteriores. ¿Cuáles maniobras anteriores ustedes conocen? La de Krille y la Hei. La Hei. Está más adelante, creo que hay imágenes ahí. La de la Hei, ¿cuál sería? ¿Cómo se hace? Es bimanual anterior. Entonces, ahí hacemos desde el cuello hacia anterior, hay unas imágenes, así está. Hacemos también un empuje como si fuéramos a hacer una pinza, empujamos y palpamos con la otra mano. Después empujamos el otro lóbulo y palpamos con la otra mano. Y Krille. Entonces, Krille es monomanual, es la única monomanual. La Hei y Kervain son bimanuales, ¿está bien? Krille es monomanual. ¿Cómo se hace la de Krille? Como estaba diciendo Conti, con una, como si fuera la mano en forma de pinza, pero se palpa con el pulgar. Entonces empujamos con estos dedos y palpamos con el pulgar. Quiero palpar el otro lóbulo, tengo que cambiar de mano. No es esto y esto. ¿Está bien? Empujo con los dedos, palpo con el pulgar. Es para tratar de acercar más a la región anterior. Y después quiero palpar el lóbulo contrario, tengo que cambiar, empujar con este y palpar acá. ¿Está bien? Eso es importante porque los exámenes lo hacen con la misma mano, en los exámenes prácticos. Esto les va a salir en exámenes prácticos. Porque si estamos hablando de tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo,
¿Cómo ustedes en un examen práctico nos van a demostrar que saben palpar una glándula tiroides? Las técnicas tienen que sabérselas. ¿Está bien? En el examen parcial también les puede salir algo relacionado con las técnicas. Entonces tienen que saberse. Bien, acuérdense que después habían otros, pero eso no lo vamos a hablar, que era para tumores del cuello. Por ejemplo, para aquí está el tiroglosio, que era la de Hamilton-Bailey. ¿Está bien? Y acuérdense que eso tenía que ver con como si fuera una polea por la lengua. Entonces, si ven un posible quiste, entonces cuando ustedes empujan la lengua hace una forma de polea, tiene movimiento con la base de la lengua. Entonces es importante también. ¿La glándula tiroides se oculta, sí o no? ¿Se oculta? ¿Ustedes ocultan? Sí se oculta. Sí se oculta. Porque sonidos vasculares, acuérdense, miren, si ustedes ponen un estetoscopio en el cuello, acá, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar ahí? En la región anterior, ¿saben? Como si ocultan carótida, claro. Pero en la región anterior del cuello, ustedes pegan un estetoscopio ahí, ¿qué sonido normal ustedes van a escuchar? Respiratorio, ¿está bien? Es el llamado soplo glótico, ¿está bien? Es el sonido respiratorio. Pero si ustedes ahí auscultan un sonido vascular, puede ser porque hay una hipervascularización de la glándula tiroides. Está hipervascular. Y entonces eso puede ser, eso es patológico. No debe existir sonidos vasculares acá en esta zona de la tiroides. Está ahí una hipervasculatura de la glándula. Dije una palabra y ya me está faltando el café con leche. Cuando existe eso es porque puede ser o alguna neoplasia, neoplásico, o la enfermedad de Graves. De Graves va a ser lo que también produce esos sonidos vasculares. Entonces hay que evaluar. ¿Está bien? Eso sería en cuanto a tiroides. Acá después ya viene adrenales, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante cuando empecemos con ese aspecto. Esto es solo para que tengan una idea de lo extenso que es el examen del sistema endocrino si ustedes le van a hacer completo a un paciente. Las mamas, los estadios de Tanner que ustedes vieron en pediatría, eso es importante. En cuanto a la hipófisis, hasta acá vamos a dejar porque en la otra parte de la clase tiene relación con las lesiones en la hipófisis. Entonces hasta aquí vamos a dejar, ya lo vimos. Miren, esto de pliegues cutáneos es importante también. Y cuando hablan de pliegues cutáneos no es solo por ese de la deshidratación, es que hay una enfermedad que da un aumento en el grosor de la piel y aumenta los pliegues, como si el paciente tuviera un exceso de piel. Ustedes han visto, hay una película que creo que es de pirata, no sé, que ponen a un capitán, que parece un bicho raro, pero que la cabeza está llena de pliegues así. Tipo da árvore lá que tá assim, No, hay una película, ahora no recuerdo el nombre, voy a ver si encuentro el nombre, que hay un capitán así que parece un bicho, un monstruo, que la cabeza está como llena de pliegues, parece parece un Sharpay. Sí. Bueno, hay una enfermedad de este sistema que da un aspecto de la piel así, es una piel redundante, hay un exceso de piel. Entonces hay que importante acá, enseguida van a saber qué enfermedad es. Acá tenemos lo relacionado con la glándula. Todo esto es material que ya les di, el que tenían que haber realizado, porque ya empiezan a pedirle el material, profe el material, ¿y para qué querían el material si no lo vieron? Psicológicamente ustedes se tranquilizan cuando tienen el material en su poder. Ese es un placebo, pero no lo utilizan. ¿Ustedes creen que por ósmosis, solo por tener el material, ya se va a pasar la información? No, eso no ocurre. Bueno, ahí vienen las características, cómo hacer algunas posibles, digamos, signos a encontrar características de la glándula.
Acuérdense que ella no es palpable, pero de ser palpada, tiene una consistencia gomosa, parece borracha, ¿está bien? Porque si fuera dura, pétrea, hay que pensar en qué? Cáncer neoplásico. Y el cáncer de tiroides no es tan infrecuente, es bastante común y en pacientes jóvenes. Yo tengo una prima hermana, y a los 24 años se le fue diagnosticado un adenocarcinoma de tiroides, con 24 años. Doctora, cantante, porque ella es cantante de hobby, pero también profesión, lleva 2 profesiones. Y uno de sus miedos a la hora de la cirugía es porque muchos se quedan con afección de las cuerdas vocales, del nervio, por el nervio laríngeo. Entonces ella estuvo con disfonía por alrededor de 6 meses y logró recuperar. Professor, é mais comum em mulheres, né? Mulheres. Jóvenes. Porque eu lembro quando eu fazia farmácia, 3 colegas da minha sala tiveram, elas fizeram em consulta. Sí, yo tuve una alumna también hace 2 semestres que estábamos justo en las prácticas de medicina interna 3. Entonces dijo que algún doctor le había dicho que tenía su glándula palpable y tenía así un estudio muy anterior. Y cuando los compañeros escucharon que tenía la glándula palpable, decían, ay, yo quiero palpar. Le dije, no. Cuando hay un bocio tiroideo, no se puede estar palpable y estimulando, porque empeora. Entonces, cuando haya alguien con tiroides palpable, no dejen que todo el aula ahora le haya palpable en el cuello. A un compañero, uno, le palpa, sí, está bien. Pero entonces empiezan los 12, los 15 de la práctica a querer palpar ahí a todos al mismo tiempo. Entonces, si es neoplásico, estimula más las células neoplásicas. Si es hipertiroidismo, una enfermedad de Graves, empieza con una tormenta tiroidea y arritmias cardíacas, parada cardíaca. Entonces no se debe hacer no. A ver, no dejes que tus compañeros, eso hay que estudiarlo. Yo no tenía diagnóstico y entonces yo sí le palpé y estaba dura. Le dije, hay que hacerte por lo menos ecografía todo y hay que biopsiar. Ahí le salió que si tenía nódulo, había que biopsiar. Le dice, no, cuando termine esta parte, estaba por terminar ya 10º semestre. Le dije, no esperes. Si hay que biopsiar ya. Se hizo la biopsia, le salió maligno. Y ahí esperando, venían todas las clases otra vez. Le dije, ¿qué tú haces aquí? Dice, ¿tú no? Si ya te dijeron que te vas a realmente la cirugía, dices, no, porque yo no quiero perder, no quieres perder las clases y estar ahí con un parásito que te... No. Miren, la neoplasia no es de juego, se diagnostica, hay que tratarla con lo que sea, de acuerdo al estadiaje, todo. Tú no puedes estar esperando porque tienes miedo. No, eso ahí, tienes un bicho, hay que matar al bicho. Si te cae una cucaracha encima, ¿quién me está con? ¡Ay, qué cucaracha más bonita! No, uno enseguida se la sacude y se la quita, ¿no? Lo mismo hay que hacer con el cáncer. O sea, no puedes estar esperando, perdiendo tiempo. Y al final sí, se operó, todo perfecto. Doutora, a biópsia por agulha, né? É a pasta. Sí, con un aspirado puede ser. Deixa eu te fazer, eu tenho uma dúvida sobre a biópsia por agulha. Não faz anestesia no paciente? Vai sem? Porque um colega meu falou que já viu fazer no fígado e ele falou que não viu passando nenhum tipo de anestesia, nem local e nem nada. Foi... A ver, la anestesia, ¿cómo se aplica? ¿Cómo aplica una anestesia? Con aguja también. Es una inyección, es un infiltrado. ¿Y la biopsia con qué se hace? Con una aguja. Entonces, ¿para qué tantos pinchazos? Es mejor un pinchazo de una vez. Se puede hacer sin anestesia, sí. No, você não sente. Pero es que la anestesia también da dolor. Miren, depende del procedimiento. Atiendan. Si es un procedimiento que tarda o un procedimiento que sea muy, ese sí, pero si eso es de una vez,
y ya para hacer la toma de muestra, y eso es rapidísimo. Guiado por ultrassom? Sí, puede ser, porque si es, por ejemplo, tú tienes que hacer la biopsia de la lesión, y entonces si tú no guías dónde está la lesión, tú haces una biopsia del tejido sano. Entonces sí, tiene que ser dónde está la lesión. Eso lo vamos a ver después, algunas cosas, porque hay algunos aspectos que también se dan en cirugía. Clínica quirúrgica también se dan afecciones tiroideas. ¿Está bien? Sobre todo esta parte quirúrgica, la parte de biopsia, de neoplasia, todo eso. Acá vamos a dar más la parte clínica. ¿Está bien? Los síndromes hipotiroideos y los hipertiroideos. ¿Está bien? Pero imagínate, ¿para qué tanto pinchazo? ¿Ustedes han visto cómo se hace un medulograma? Sin anestesia también. Y ese sí, o sea, gracias a Dios yo nunca me he tenido que hacer como yo, pero sí he visto cómo se hace y a mí me da dolor de verlo. El medulograma. El medulograma, un aspirado de médula. Eso parece una facada enorme que están haciendo y además como sueldo. Para isso, o líquido amniótico também não coloca. ¿Eh? Líquido amniótico também não coloca. A punção na medula também não coloca. Anestesia, eu não sei. ¿Para qué? La anestesia es un pinchazo también y duele. Ustedes se han colocado anestesia, la anestesia duele, arde el líquido, el anestésico. Bueno, acá viene, miren las maniobras, las GEI que vimos, ahí están las figuras y está cómo se hacen también. Después ustedes revisan el abordaje posterior, Kervine, la auscultación, miren, hay que hacer auscultación. ¿Te vieron? Ajá, todo eso. Las pruebas de función tiroidea, importante. Y hasta ahí ya, porque eso ya ustedes lo vieron. ¿Ustedes vieron eso hoy? Ayer. Este sería de qué? Exofitomia y hipertiroidismo. No, esa parte ya, acá ya sería otro tema ya. Entonces esto ya lo van a tener solo para que sepan que puede dar afecciones. Acuerden que la función pancreática no solo es una pancreatitis aguda, o la gran simuladora, todo lo que ustedes ya vieron, sino que estas afecciones pueden dañar los islotes pancreáticos y toda la función hormonal endógena del páncreas, ¿está bien? Pero solo para que sepan que pudiera ser causas. En la prueba acá no se le va a hablar nada de pancreatitis, nada de esas cosas, porque ustedes lo vieron ya en medicina interna 2 y en cirugía también, entonces no vamos a hacer repetitivos, ¿ok? Bueno, tomen un intervalo.